Showa, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a comenzar entonces con la lección 1A de este curso básico 1. Vamos a trabajar en este tutorial las fuentes que se han utilizado para este y otros trabajos. Entonces, vamos a ir viendo. El objetivo de este trabajo es poner a disposición del público general los resultados de nuestra investigación de lengua muisca de una manera clara, sencilla y didáctica. Es decir, detrás de este trabajo con un enfoque pedagógico hay unos muchísimos años de estudio desde la lingüística. Pero entonces todos esos trabajos, artículos, son para especialistas y la idea con esta cartilla es poner esa información de una forma que quede accesible al público general. La secuencia de presentación de contenidos del curso ha sido especialmente pensada para facilitar el aprendizaje de esta aproximación a la lengua de los antiguos muiscas, específicamente al dialecto hablado en y alrededores de Santa Fe a fines del siglo XVI y comienzos del XVII. Según el cronista Fray Pedro Simón, tanto la provincia de Santa Fe como su lengua eran llamadas chipcha. Su afirmación se ve reforzada por la mayoría de las fuentes primarias, en las cuales la lengua aparece muchas veces nombrada de esta manera. Esta variante regional fue declarada lengua general del nuevo reino de Granada a comienzos de la década de 1580. De esta manera, el chibcha se convirtió en la lengua oficial del proceso de evangelización de los indígenas. Se crearon cátedras para su enseñanza y se elaboraron gramáticas y vocabularios con el fin de traducir catecismos, oraciones y confesionarios. Las pocas obras de esta época que hoy conocemos son llamadas fuentes primarias y son las siguientes. Bueno, antes de abordar en detalle cada una de las fuentes primarias, me voy a explayar un poquito más en esta primera parte. Entonces tenemos la lengua muisca, se tenía distintas variantes regionales, dialectos, ¿no? Como todas las lenguas. Entonces, los muiscas de Tunja no hablaban exactamente igual que los muiscas de Sogamoso, que los de Guatavita, que los de Bogotá, pero todos se entendían de la misma manera que un costeño se entiende con un paisa, con una persona de Pasto o con un rolo. Entonces, cuando a principios de esta década de 1580 se nombra a la lengua muisca o chibcha la lengua general del nuevo reino de Granada, esto significa que se toma esta lengua como la lengua oficial para evangelizar a los indígenas. En el Nuevo Reino de Granada había más lenguas, además de la lengua muisca, pero esta era la más extendida y ese es el concepto que está detrás de las lenguas generales. Entonces, por ejemplo, en la que es la parte de Perú se usó mucho el quechua, también el aymara, en México el nahuatl. Entonces se tomaban las lenguas que más hablantes tenían y se estudiaban y se evangelizaba en esa lengua. Entonces, aquí en el Nuevo Reino de Granada se tomó la lengua muisca y específicamente el dialecto chibcha, shipsha, en la pronunciación reconstruida. Por eso es entonces que los estudios, las fuentes primarias, están redactadas teniendo en cuenta ese dialecto y muchas veces nombran, por ejemplo, esto se dice así, pero en Tunja se dice de tal manera, ¿no? O sea, se van nombrando algunas diferencias regionales, pero todos se entendían. Entonces, nos ubicamos aquí a partir de 1580. Entonces, esta necesidad de evangelizar por cédula real a los indígenas en la lengua nativa. Esto significaba que cada orden religiosa tenía sus propios doctrineros y para ordenarse sacerdote había que aprobar las cátedras de lengua chibcha o muisca o mosca, como le decían en ese momento. Entonces, en esa época se redactaron una cantidad enorme de este tipo de obras, pero lamentablemente la mayoría están perdidas. De las que sobrevivieron,
estas son las que podemos consultar y que todos ustedes tienen acceso a las transcripciones de estas fuentes en una de las carpetas que les pasé con el material del curso. Entonces es importante que sepan que ahí pueden acceder a estas fuentes primarias. Por un lado, tenemos un manuscrito anónimo, que es el número 158 de la Biblioteca Nacional de Colombia. Título es Diccionario y Gramática Chibcha. Además de estas dos secciones, diccionario y gramática, también hay confesionario, oraciones, catecismos y sermones. Es una de las obras, es la obra más completa que se conoce. Luego hay dos manuscritos que están en España, en la Biblioteca del Palacio Real de Madrid. El manuscrito anónimo número 2922 y el manuscrito anónimo número 2923. El 2922 tiene por título Gramática, Confesionario, Oraciones, Catecismo y Vocabulario de la Lengua Mosca, es decir, es muy similar al 158. La gramática y el vocabulario son muy similares. Con respecto al catecismo, el texto en español es el mismo catecismo, pero las traducciones fueron realizadas por diferentes personas, entonces tienen variantes. Las oraciones, algunas, las básicas son las mismas, pero hay algunas oraciones más en el 29-22. Y el confesionario sí es totalmente distinto, o sea, los textos en español son diferentes los textos, entonces pues obviamente los textos en muisca también. El manuscrito 29-23 de la Biblioteca del Palacio Real de Madrid se llama Vocabulario Mosco 1612 y como su nombre lo indica es simplemente diccionario. Todos estos vocabularios son del español al muisca. En las fuentes primarias no hay diccionarios o vocabularios del muisca al español. Otra obra se llama Arte de la lengua mosca de los indios del Nuevo Reino de Granada en las Indias Occidentales. Esta es una obra impresa, pero solo se conocen unos pocos folios. Solo podemos tener acceso a fragmentos de esta obra que están en Inglaterra, en la Biblioteca Bodleiana de la Universidad de Oxford, y entre esos folios que conocemos no figuran los primeros donde se indique el autor ni el año de impresión. Entonces esta gramática lamentablemente es muy fragmentaria y esperamos que ojalá en un futuro en alguna otra biblioteca, en algún monasterio, en la iglesia, donde sea, aparezca algún ejemplar más completo. La última de las fuentes primarias es muy importante, es la gramática en la lengua general del Nuevo Reino llamada Mosca de Fray Bernardo de Lugo, que es una obra impresa, se publicó en 1619. Además de la gramática del título, también tiene un confesionario elaborado por el mismo autor. Entonces es una obra muy importante. Entonces, estas de aquí se llaman fuentes primarias porque son los únicos documentos que conocemos que fueron redactados cuando la lengua estaba en pleno uso, en plena vigencia, y por personas que habían pues, ya demostrado un amplio conocimiento de la lengua. En el caso de Bernardo de Lugo, él era criollo, entonces ya nacido en el territorio y parece que aprendió la lengua desde muy pequeño. Entonces, este corpus de textos es muy importante, son las fuentes primarias. Pero no son las únicas fuentes. Además de las fuentes primarias, también existen las fuentes de referencia, que son todas las elaboraciones, las transcripciones, los artículos, las investigaciones hechas basadas en estas fuentes primarias, ¿no? Y también hay otras fuentes que son las de las lenguas que pertenecen a la misma familia lingüística. Entonces, por ejemplo, las lenguas habladas en la Sierra Nevada de Santa Marta, la lengua de los Uwa. Entonces, se toman todos estos trabajos, las fuentes primarias se analizan exhaustivamente, se analizan también, se hace la comparación con estudios modernos de otras lenguas muy emparentadas
Y también, pues, se tienen en cuenta todos los estudios que se han hecho sobre la lengua. Entonces, dentro de las fuentes de referencia, es muy importante destacar las obras de María Estela González y de Nicholas Ostler. María Estela González, pues, es la madre de los estudios modernos de la lengua muisca y la autora de la obra más completa sobre la aproximación al sistema fonético-fonológico, que es la que vamos a estar utilizando en este curso, con algunas pequeñas variaciones. Y Nicholas Ostler ha redactado artículos muy importantes sobre los pilares de la gramática, reelaborando esas gramáticas coloniales ya desde, pues, la lingüística moderna. También es importante nombrar las transcripciones de las fuentes primarias, sobre todo las que llevaron adelante el grupo de investigación Muskubun. Ahí también tienen los enlaces para poder accederlas. Otras fuentes muy importantes son los estudios de los muisquismos, que son esas palabras del muisca que se pasaron al español. Por ejemplo, quincha, para decir el colibrí, Cuba, para el hermano menor. Son ejemplos de muisquismos. También se tienen en cuenta las crónicas de la conquista del nuevo reino de Granada, ¿no? Sobre todo las primeras escritas entre los siglos XVI y XVII, y las obras de etnohistoriadores contemporáneos, como Eduardo Londoño, Jorge Augusto Gamboa Mendoza, François Correa. También aquí vamos a mencionar que hay un antecedente muy interesante. Ya en América ya hay una lengua extinta que ha sido reconstruida y que se está enseñando, y es el tupí antiguo, y la reconstrucción ha sido llevada a cabo por el doctor Eduardo de Almeida. Entonces, el tupí antiguo fue la lengua general de Brasil durante 200 años, los primeros 2 siglos. Y él tiene una obra titulada Método Moderno de Tupí Antiguo, o sea, el método moderno del tupí antiguo, que pues ha sido una inspiración muy grande para nuestro trabajo. Entonces, es muy importante que ustedes, al momento de comenzar su estudio de lengua muisca, tengan más o menos estas claridades de saber, listo, la lengua muisca pues se dejó de hablar, pero quedó muy registrada. La familia lingüística sigue teniendo hablantes nativos y a partir de todas estas fuentes y metodologías es que se ha llegado a una reconstrucción de la lengua. Bueno, en el próximo taller, que es el 1B, vamos a estar trabajando las características de las fuentes primarias. Es un taller muy, muy interesante. Entonces, por ahora, Haspqua, Sihipqua. Hasta luego y seguimos adelante en nuestro curso.